Padre Celestial, en esta oportunidad te pedimos que nos bendigas al estudiar este tema tan importante, cómo entender el temperamento de nuestro cónyuge. Bendícenos, ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema en esta oportunidad es entendiendo el temperamento de su cónyuge. En la relación matrimonial es muy importante saber identificar la personalidad o temperamento de su cónyuge. En esta serie familiar Bases para un matrimonio feliz, hemos estado diciendo que hay ingredientes básicos para formar un matrimonio feliz. Un matrimonio feliz no se forma por accidente o por la casualidad, sino que hay ciertos ingredientes básicos que nos ayudan. Y cómo entender el temperamento de tu pareja es otro ingrediente muy importante para poder formar un matrimonio feliz. En el libro titulado Mente, Carácter y Personalidad, página 37, leemos lo siguiente: todos necesitamos estudiar el carácter y las maneras para poder saber cómo tratar juiciosamente con las diferentes mentes. El problema muchas veces estriba en la relación matrimonial, que cuando tratamos con nuestra pareja no tratamos juiciosamente, no somos prudentes al tratar con nuestra pareja, y en el proceso arruinamos relaciones, hacemos heridas emocionales en nuestra pareja o también en nuestros hijos. Pero el deseo de Dios es que nosotros tratemos juiciosamente con los demás. También en ese mismo libro, la página 659 nos dice: debemos soportarnos unos a otros, disimulando nuestros errores. Deja de detenerme un poco aquí antes de que siga leyendo, y déjame decirte que no siempre es fácil disimular, pasar por alto los errores, sobre todo de los más cercanos a nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos. A veces podemos pasarle por alto, disimular los errores del patrón, del compañero de trabajo, del vecino, pero no de mi pareja, de mis hijos. Y sigue diciendo esta cita: no todos pueden soportar la misma rígida disciplina. No todos pueden ser sometidos a las ideas que los demás tienen acerca del deber. Hay que dar lugar a las diferencias de temperamento y mentalidad. Quiere decir que Dios quiere que nosotros tratemos con cada persona basado en su temperamento y en su mentalidad. Por otro lado, conocer el temperamento de su cónyuge le ayudará a mejorar su relación matrimonial y familiar. Es increíble lo que sucede en una relación cuando tú comienzas a entender, comprender a tu pareja, cuando tú comienzas a entender el temperamento de tu pareja y relacionarte con tu pareja basado en ese temperamento. En el libro titulado Obreros Evangélicos, página 220, leemos lo siguiente: no todos pueden ser ayudados de la misma manera. Dios obra con cada uno conforme a su temperamento y carácter, y debemos cooperar con él. Quiere decir, mi amigo que me escuchas, que así como Dios trabaja con nosotros, así como Dios es paciente con nosotros, contigo y conmigo, porque todavía no ha terminado con nosotros, Dios todavía está trabajando. Él quiere que también así nosotros seamos con los demás, al relacionarnos sobre todo con nuestra pareja, con nuestros hijos. Y no siempre para nosotros es lo más fácil del mundo seguir este consejo de Dios. Al estudiar los temperamentos, usted comprenderá por qué su pareja actúa o reacciona de la manera que lo hace. No siempre nosotros entendemos por qué nuestra pareja hace o dice ciertas cosas. Yo he conocido personas que me han dicho: pastor, mi pareja es así, o actúa de cierta manera, o dice ciertas cosas solo para molestarme, porque sabe que eso me molesta a mí y por eso lo hace. Pero sabes, mi amado, cuando tú
comprendes el temperamento de tu pareja, tú entiendes por qué reacciona, por qué hace las cosas que hace, y no necesariamente para molestarte o estarte perjudicando. Por otro lado, más importante aún es que tú sabrás cómo reaccionar ante los conflictos con tu pareja. Al saber el temperamento de tu pareja, eso te ayudará a saber cómo manejar las situaciones cuando se suscita un problema en tu relación matrimonial. Al aprender cómo tratar con los diferentes tipos de personalidades, es importante identificar nuestra propia personalidad. O sea, que antes de que tú puedas entender a otros, primero te tienes que entender a ti. Para poder entender a otros, repito, tú te tienes que aprender a entender a ti. La pregunta es, ¿sabes tú cuál es tu personalidad? O sea, ¿qué tipo de temperamento tienes tú predominantemente? Y déjame decirte esto, cuando hablamos de temperamento y personalidad, estamos hablando de lo mismo, son términos incambiables. Personalidad, temperamento, estamos hablando de lo mismo. Tú podrías decir con certeza, yo soy sanguíneo melancólico o melancólico colérico. Hay personas que entienden la idea general de los temperamentos, pero no siempre están muy claros de la combinación exacta que ellos tienen. Ahora, ¿por qué es importante conocer nuestro tipo de personalidad? O sea, ¿en qué te ayuda a ti, mi hermano? ¿En qué te beneficia poder entender el tipo de personalidad que tú tienes? Número uno, esto te ayudará a conocer por qué tú actúas o reaccionas de la manera que lo haces. Yo he conocido a personas que dicen, pastor, yo no quiero ser así. Pero cuando menos pienso, aunque digo ya no voy a actuar de cierta manera o no voy a reaccionar de cierta manera ante ciertas situaciones, cuando menos pienso ya reaccioné de esa forma. Quiere decir que entonces, número uno, te va a ayudar a saber por qué tú actúas o reaccionas de cierta manera. Número dos, tú podrás identificar tus fortalezas para así capitalizarlas para el mejoramiento de tu matrimonio. O sea, en tu temperamento tú tienes fortalezas y cuando tú entiendes tu temperamento, tú capitalizas esas fortalezas para poder mejorar tu relación matrimonial. Y número tres, también te ayudará a identificar tus puntos débiles. Y así al permitir que el Espíritu Santo tome control de tu vida, tú podrás mejorar en tus debilidades, porque así como tú tienes fortalezas en tu temperamento, también tienes debilidades. Y cuando tú entiendes tus debilidades, pues permites que el Espíritu Santo te ayude a mejorar en esas áreas y con la ayuda de Dios tú vas a ir mejorando, creciendo. Ahora, los psicólogos dividen a las personas en 4 clases de temperamentos. ¿Cuáles son esos temperamentos? Se describen de la siguiente manera. Comenzamos con el sanguíneo, enseguida el temperamento colérico, el de temperamento melancólico y el de temperamento flemático. Y sabes que esto no es nada nuevo. Ya Hipócrates, un filósofo griego, 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, si estamos hablando de unos 2700 años de nuestro tiempo, ya había sacado la teoría de los temperamentos. Por supuesto, al pasar los siglos, al pasar el tiempo, ha ido evolucionando la psicología, pero con todo, hoy por hoy, la psicología moderna sigue identificando los temperamentos con las características y las tendencias que las identificó Hipócrates, ya hablando de 2700 años atrás. Le han puesto algún otro tipo de terminología como el grupo A, grupo B, grupo C, pero en sí las tendencias, los comportamientos terminan siendo los mismos. En ocasiones la gente trata de identificar un tipo de personalidad como mejor que otro, pero saben, ningún tipo de personalidad es mejor que otro. ¿Por qué razón no es mejor que otro un tipo de personalidad? Ninguno es mejor que otro. ¿Por qué? Porque todas las personalidades tienen fortalezas y todas tienen debilidades. Ahora,
¿Por qué razón una persona pueda pensar que tiene mejor temperamento que otra? Por ejemplo, una esposa, digamos, colérica, casada con un hombre sanguíneo. El hombre sanguíneo puede decir: yo tengo mejor temperamento que mi esposa, yo soy alegre, me gusta tener amigos, me gusta divertirme. Mi esposa es muy seria, no sonríe. Y claro, el sanguíneo está comparando una fortaleza del temperamento sanguíneo con una debilidad del temperamento colérico. Pero esa misma mujer colérica puede decir: yo tengo mejor temperamento que mi esposo, yo soy organizada, me gusta estar a tiempo, me gusta cumplir compromisos, me gusta el orden. Mi esposo es descuidado, llega tarde a los compromisos, se le olvidan las cosas, no cumple lo que promete. Y de nuevo, ¿qué está sucediendo aquí? La mujer está comparando una fortaleza de su temperamento colérico con una debilidad del temperamento sanguíneo de su esposo. Bajo el control del Espíritu Santo, todos los tipos de personalidades pueden ser positivos. ¿Por qué razón? Porque al tratar con otros, con tu pareja y los demás, solamente las fortalezas de tu temperamento salen a la superficie y como resultado eres de bendición para los demás. Por otro lado, también, sin el control del Espíritu Santo, todos los temperamentos serán negativos. ¿Por qué razón? Porque entonces solo las debilidades salen a la superficie. No tienes un temperamento controlado por el Espíritu de Dios y solo las debilidades de tu temperamento van a salir a la superficie en el trato con los demás. Y en el proceso vas a hacer heridas emocionales en los demás, vas a arruinar amistades, relaciones. En el libro titulado Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 504, sacado del libro de inglés, dice así, nota: nuestra disposición y temperamentos dan color a la religión que profesamos. Déjame detenerme aquí un poco y decirte lo siguiente. Aquí esta escritora está hablando de la iglesia, o sea, en la iglesia Dios ha puesto todo tipo de temperamentos y están allí no para que nos critiquemos unos a otros por las debilidades, sino más bien para que nos podamos complementar unos a otros con las fortalezas. Ponte a pensar, ¿qué sería tu iglesia si todos fueran sanguíneos en tu iglesia? No habría orden. ¿Qué sería tu iglesia si todos fueran coléricos? Se andarían pisando los callos unos a otros, garroteándose unos a otros. Si todos fueran melancólicos, ¿qué tipo de iglesia tendrían? ¿Qué sería tu iglesia si todos fueran flemáticos? Ponte a pensar. Pues algún día repararían el templo, algún día harían esto y se les vendría el templo encima y nunca pasaría nada. Pero como Dios puso todo tipo de temperamentos en la iglesia, entonces se complementan unos a otros con las fortalezas. Y sabes que en el matrimonio termina siendo lo mismo también. De paso te digo que en el noviazgo se atraen temperamentos opuestos. Uno pensaría que los temperamentos iguales serían los que se iban a atraer, pero es interesante que rara vez se termina casando una pareja del mismo temperamento. Y Dios lo ha hecho así, porque entonces al atraerse los temperamentos opuestos, el esposo complementa a la esposa con sus fortalezas y las fortalezas de la esposa complementan al esposo. Sin embargo, no lo vemos de esa manera. Al casarnos, más bien tendemos a criticar a nuestra pareja por las debilidades. En el noviazgo nos cae bien la pareja y eso es lo que nos atrae, porque vemos solo las fortalezas de la pareja. Y de paso, la palabra novio, no sabes tú, no estoy seguro si sé lo que sabes, lo que es. Pero la palabra novio quiere decir novio, o sea, novio en lo que se metió. En el noviazgo ves solo las fortalezas, pero una vez que se ha casado la persona, descubre que su pareja también tiene debilidades. La cita sigue diciendo lo siguiente: por lo tanto es de suma importancia que ejercitemos nuestros puntos débiles para que estos se fortalezcan y que los puntos desfavorables y fuertes se debiliten,
al obrar en dirección opuesta y al fortalecer las cualidades opuestas. O sea, ya que nosotros entendemos que tenemos debilidades y fortalezas y las identificamos, entonces es importante cooperar con el cielo para fortalecer esas partes débiles que tenemos en el temperamento. Entonces identifiquemos algunas fortalezas y debilidades en cada tipo de personalidad y vamos a ver dónde te encuentras tú. Pon atención a lo que sigue y vamos a ver si tú te identificas en alguno de estos 4 grupos. Para comenzar vamos a hablar del temperamento sanguíneo y déjame decirte que es el temperamento que más entiendo yo, con el que más me identifico. ¿Y sabes por qué? Porque yo predominantemente soy de temperamento sanguíneo. Ahora, ¿cómo es el sanguíneo? El sanguíneo tiene fortalezas. Para comenzar, el sanguíneo es expresivo. O sea, el sanguíneo expresa sentimientos, no puede esconder sentimientos. Personas de otros temperamentos pueden ocultar sus sentimientos, no el sanguíneo. Si el sanguíneo está triste, tú lo sabes porque lo refleja, no puede esconderlo. Está alegre, lo refleja. Está pasando por un problema, lo refleja. Él expresa sus sentimientos. También el sanguíneo es amistoso, es otra característica de él. Tiene esa necesidad emocional de mostrar amistad y de que le muestren amistad. Tú notas que el sanguíneo constantemente anda sonriendo. Yo digo que el sanguíneo muestra la mazorca que Dios le dio a los demás, porque constantemente está sonriendo, buscando amistades. El sanguíneo tiende a ser amoroso. Es otra grande necesidad emocional que tiene, de expresar sentimientos de ternura, de amor, y que también se los expresen. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo problema decirle a mi esposa que la amo, que la quiero, que estoy enamorado de ella, decirle a mis hijas, a mis nietos, créanlo o no, ya soy abuelo. Ustedes saben, un abuelo joven, pero siempre abuelo. Decirles que los aprecio, que estoy orgulloso de ellos. Sin embargo, yo he conocido a personas que tienen otro temperamento predominante y les cuesta expresar esos sentimientos de ternura. No que no los tengan, simplemente que les cuesta traducirlos en palabras y en acciones. El sanguíneo también es comunicativo. O sea, el sanguíneo te cuenta, mi amado, hasta lo que no quieres saber. Una persona que es sanguínea, si tú le preguntas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Él te dice, mira, yo me mudé aquí hace 20 años. Y cuando me mudé nadie vivía aquí al frente, yo fui el primero que construí, me costó tanto el terreno, pagué tanto por la casa, ahora debo tanto en ella, pago tanto de seguro, tanto de impuestos y en fin, te cuenta hasta lo que no quieres saber. Personas de otros temperamentos te contestan solo lo que tú les preguntas, pero no así el sanguíneo. El sanguíneo te cuenta hasta lo que no quieras tú saber. Yo no sé, mi amado, si al estar describiendo al sanguíneo tú dices, ese soy yo. Lo que él está diciendo exactamente describe mi personalidad. Yo no sé si te estás identificando con el sanguíneo. La siguiente característica que tiene el sanguíneo es que es entusiasta, o sea, le pone vida a lo que hace. Tú lo ves que le pone entusiasmo, le echa ganas a las cosas que hace. También tiende a ser compasivo y también tiende a ser atento el sanguíneo. Y sabes una cosa, amado, quisiera dejarlo hasta aquí nada más, porque hasta lo que hemos descrito aquí al sanguíneo, pareciera como que el sanguíneo ya está listo para ser trasladado al cielo. Pero sabes, así como el sanguíneo tiene tremendas fortalezas, también tiene tremendas debilidades. ¿Cuáles son? Vamos a verlas. Para comenzar, el sanguíneo en sus debilidades es indisciplinado. El ingrato le cuesta cumplir compromisos, le cuesta llegar a tiempo, no tiene un equilibrio en la vida, se va a los extremos en las cosas que hace en la vida y tiende a ser muy indisciplinado. Llega tarde, no cumple compromisos, se le olvidan las promesas que hace, en fin. Por otro lado, el sanguíneo es emocionalmente inestable, o sea,
Su estado emocional varía drásticamente, tiene tremendos altos como tremendos bajos también en la vida. En un momento puede estar sonriendo y nada más encara un pequeño problema o en el trabajo o con la esposa en el matrimonio o con los hijos, en fin, los amigos, y ya está deprimido hasta queriéndose suicidar, pero al rato otra vez se reanima y vuelve a subir en sus emociones, y en el mismo día puede tener una cantidad de variaciones en sus emociones, porque el sanguíneo tiende a ser emocionalmente inestable. Por otro lado, el sanguíneo es improductivo, por lo mismo que platica, que charla, que es amistoso, deja las cosas para después. Yo recuerdo donde yo crecí, en el hogar donde crecí también, con un hermano mayor que yo, muy organizado, melancólico. Íbamos a la misma escuela y los viernes de tarde, cuando llegábamos a casa, traíamos tarea que nos habían dejado para que la hiciéramos en el fin de semana y la entregáramos el lunes siguiente en la escuela. Pues mi hermano llegaba a casa, agarraba sus libros, hacía su tarea, terminaba su trabajo y tranquilamente a divertirse el resto del fin de semana. Yo, olvídate, ¿qué me iba a preocupar de tarea al momento? Lo que quería era gratificarme al momento, divertirme, jugar. Ya veremos después cómo resolvemos. ¿Cuándo crees que recién me comenzaba a preocupar por la tarea? El domingo de noche a las 10 de la noche, cuando ya era hora de ir a cama, cuando mamá decía: muchachos, es momento de irse a la cama, ya son las 10 de la noche porque mañana tempranito tienen que ir a la escuela. Entonces andaba preocupado, ¿cómo le voy a hacer? Y la siguiente mañana me levantaba temprano, iba corriendo a la escuela y estaba tratando de copiarle la tarea a un amigo a quien encontraba, porque quería resolver el problema que tenía encima. Porque sabes, si yo no llevaba la tarea, todo aquel que no llevaba la tarea, en cuanto entraba el maestro a las 8 de la mañana al salón de clases, decía: muchachos, todos los que no trajeron su tarea, hagan una fila aquí. Y ya sabíamos lo que nos iba a suceder. Agarraba un garrote y ¡guau! ¡Guau! Nos metía una garroteada. Y entonces andaba yo tratando de resolver el problema antes de que el maestro nos metiera la garroteada. Porque así tiende a ser el sanguíneo, es improductivo. También el sanguíneo tiende a ser egocéntrico. O sea, al sanguíneo le gusta que le digan que hace las cosas bien. Le gusta que le digan que se ve bien. Y le cuesta al sanguíneo aceptar una observación constructiva. A menos que el sanguíneo tenga un temperamento controlado por el Espíritu de Dios, le es muy difícil aceptar que le hagan una observación constructiva o una crítica, se desmorona. Yo recuerdo cuando recién comencé en el ministerio, yo le decía a mi esposa: mira, observa el sermón o el seminario que voy a dar, lo que fuese, y le decía: me dices si hay alguna área donde yo necesito mejorar. Y recuerdo que ya llegando a casa o rumbo a casa en una forma diplomática, mi esposa me decía: mira, esto te salió bien, esto otro también, pero sabes, necesitas mejorar en esta área. Ya con que me dijera eso mi esposa, ya estaba deprimido, queriéndome suicidar. ¿Para qué seguir en el ministerio? Total, no sé hacer las cosas. Y recuerda que yo le estaba pidiendo a mi esposa la ayuda. Pero el sanguíneo tiende a ser así. Si no tiene un temperamento controlado por el Espíritu de Dios, el sanguíneo le cuesta aceptar que otros le hagan observaciones constructivas. Por otro lado, el sanguíneo tiende a ser exagerado. Exagera las cosas. O sea, si el sanguíneo, supongamos que fue a pescar y cuenta la historia de la pesca, y primero dice que sacó un pescado de 6 pulgadas. Vuelve a contar la historia, al rato ya no eran 6 pulgadas, era un pie. Y al rato ya era un tiburón lo que sacó, no un pescado. Y al rato termina contando hasta que era una ballena. Y por otro lado, lo escuchan, por ejemplo, un colérico o un melancólico, que son personas muy exactas, detallistas, y lo tildan de mentiroso, de exagerado. Pueden decir que hasta esa persona no es cristiana, que no está convertida porque está exagerando, está mintiendo. Pero sabes una cosa, para el sanguíneo
Él no está mintiendo ni exagerando, simplemente le está poniendo sabor a la historia que ha contado. El sanguíneo también tiende a ser hablador, habla demasiado. Y yo digo que a los sanguíneos nos da diarrea de la lengua y estreñimiento del seso. O sea, primero hablamos y después pensamos. Y por esa razón el sanguíneo constantemente anda metiendo la pata. Y no que sea intencionado, que intencionadamente o maliciosamente diga las cosas para herir a la gente. Simplemente que habla sin pensar. Y después se dice, ¿por qué dije eso? Ya metí la pata, no debería de haber dicho eso. Sabes, el otro día fui a una tienda cerca de donde vivo y queriendo conversar con la damita que estaba allí en el mostrador, le hice una pregunta, siendo que la miré que estaba muy voluminosa, o sea, tenía una tremenda barrigota, y le dije, discúlpeme, ¿va a tener gemelos o un solo bebé? Y la mujer se me quedó viendo y me dijo, no estoy embarazada. Ay, mi madre, me dije, ¿por qué dije esa tontería? ¿Por qué no pensé antes de hablar? Casi quería salir corriendo de la tienda. Notas, así tiende a ser el sanguíneo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mi hermano que me escuchas, este es un consejo muy apropiado. Hay que pensar, refrenar nuestros labios antes de hablar. Y entonces nos evitaremos muchos de esos problemas, muchas de esas vergüenzas que como sanguíneos tendemos a pasar. Repito, no porque seamos malintencionados, no porque seamos maliciosos, simplemente porque no pensamos antes de hablar. También hay otro pensamiento muy sabio aquí en el Salmo 141:3 y dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y sabes, mi amigo que me escuchas, mi hermano, cada mañana esa es mi oración. Yo le digo, Señor, dame sabiduría, ayúdame a pensar antes de hablar. Vamos a dejar por un lado a los sanguíneos, vamos a ver cómo es el colérico. El colérico tiene también muchas fortalezas. ¿Cuáles son? Para comenzar, el colérico es disciplinado. En contraste con el sanguíneo, que es indisciplinado, el colérico tiende a ser muy disciplinado. Le gusta el orden, le gusta llegar a tiempo, le gusta hacer las cosas bien hechas. Por otro lado, el colérico es independiente, o sea, tiene iniciativa propia, no necesita que lo anden empujando, motivando para hacer las cosas. Él tiene la iniciativa propia para hacerlo. Otra característica es que es visionario, o sea, ve lo que otros no ven, puede visionar, ver más allá de lo que está delante de él. Por ejemplo, digamos que una iglesia, hablando de una iglesia, que están en un proyecto de construcción, y así como en la iglesia hay de todo tipo de temperamentos, en la junta de iglesia tú terminas también con diferentes tipos de temperamentos. ¿Y quién crees que es el primero en hablar cuando la junta está tratando el asunto de que si construyen o no construyen un templo nuevo? Va a ser el sanguíneo. Dice, hermanos, echemos para adelante, hay que tener fe, hay que construir, Dios nos va a bendecir. El ingrato no sabe ni cuánto cuesta el proyecto, pero él está hablando de echar para adelante, de tener fe. Enseguida, ¿quién crees que va a hablar? Termina siendo comúnmente el tesorero, que es de temperamento melancólico, que es detallista, o tesorera de iglesia, y va a decir, hermanos, vamos a detenernos aquí un poco, vamos a analizar la situación, no hay que apresurarnos. Y entonces saca los libros y dice, miren, no está entrando suficiente dinero, no podemos con este proyecto, y comienza a dar datos, cantidades, hechos de lo que está sucediendo financieramente en la iglesia. Y entonces, mi amigo, habla el colérico y dice, hermanos, la hermana tesorera tiene razón, no está entrando suficiente dinero.
pero no porque no haya el potencial dentro de la iglesia, simplemente porque no tenemos un proyecto específico. Pero si hacemos esto, si hacemos lo otro, y entonces comienza a lanzar una visión a la iglesia, se puede lograr, y los demás comienzan a abrazar la visión que está lanzando este colérico ahí en la junta de iglesia. Y entonces, amado, los flemáticos que están en la junta de iglesia no hablan mucho, nada más sonríen, ven para un lado, ven para otro, para ver para dónde vota la mayoría, para votar con ellos también con la mayoría. Pero vemos que el sanguíneo lanza la visión y los demás abrazan esa visión. Y sabes que en el matrimonio también así es. Si el esposo es sanguíneo, colérico, más bien dicho, es el que va a la delantera. Si la esposa es colérica, es la que lanza la visión para las decisiones y las cosas que hacen como matrimonio. También es práctico el colérico, o sea, no anda con muchas vueltas. Él va al grano, él va a lo que se tiene que hacer. Otra característica es él es decidido, o sea, no es cobarde. Personas de otros temperamentos no hacen las cosas nada más porque ¿qué si me sale mal? ¿Qué si esto no sale bien? Y se preocupan mucho de resultados y de cómo van a quedar, cómo se van a ver ante la gente si la cosa no sale bien. Pero el colérico no, si él cree que se puede, él es decidido, él se lanza, hace las cosas. Otra característica es que termina siendo líder, tiene la habilidad de liderazgo. Y sabes, amado, no siempre en el matrimonio el hombre es el líder. No estoy hablando de cabeza del hogar, estoy hablando de liderazgo. Por ejemplo, si está casado un hombre flemático con una mujer colérica, la mujer colérica termina tomando la iniciativa, el liderazgo en las decisiones que hay que tomarse en el hogar, porque el hombre flemático es lento y en muchos casos el hombre se siente bien así con ese tipo de relación, porque la mujer es la que lleva la delantera cuando él no se atreve a tomar esas decisiones. Hasta aquí parece que el colérico también está listo para ser trasladado al cielo, pero así como tiene tremendas fortalezas, también tiene tremendas debilidades el colérico. Vamos a ver cuáles son esas. Para comenzar, el colérico es frío y poco emotivo, o sea, le cuesta mostrar sentimientos de ternura, sentimientos de amor, de aprecio, y no que no ame a su pareja, simplemente que le cuesta traducir esos sentimientos en palabras y en acciones. El colérico es autosuficiente y él te lo dice. Si tú no lo haces, yo lo voy a hacer, no te necesito para hacer las cosas, porque el colérico así tiende a ser, y a veces eso hace que otros lo malentiendan y se sientan mal con una persona colérica. Otra característica es que el colérico tiende a ser dominante, o sea, le gusta imponer su forma de creer, su forma de ver las cosas. Y si un colérico no tiene el temperamento controlado por el Espíritu de Dios, le cuesta aceptar ideas de otros, le cuesta aceptar opiniones de otros, siempre va a tratar de imponer su opinión en los demás. Otra característica es que tiende a ser impetuoso, o sea, se le pelan los cables facilito. Interesante aquí, por un lado, le cuesta mostrar sentimientos de ternura y de amor, pero cuando llega el enojo, cuando llega la ira, el colérico es rápido para eso, te dice hasta de lo que te vas a morir. Y lo interesante del caso, que en el proceso hasta siente sabroso el colérico, goza el momento que está insultando y que está hiriendo a los demás verbalmente. El colérico tiende a ser cruel también, o sea, dice las cosas a lo pelado, así en la cara a la gente. Una vez una persona me dijo: pastor, yo soy brutalmente honesto, yo le digo a la gente las cosas en la cara como son. Yo me le quedé viendo y le dije: hermano,
Yo creo que tú eres más brutal que honesto, porque como dicen las cosas, lastimas a la gente, haces heridas emocionales. Pero para el colérico, él no está lastimando a la gente, él está diciendo las cosas como son. No sé si has escuchado tú, mi hermano, mi amigo, a personas que dicen: yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. Esas personas son coléricas. Yo recuerdo un incidente. Yo me encontraba dando una campaña evangelística en cierto lugar en el estado de California, ya años atrás. Y a mí me gusta mucho la música en las campañas evangelísticas, porque eso prepara el espíritu para la predicación de la palabra de Dios. Y estuve utilizando talentos que estuvimos trayendo de diferentes partes para la campaña, pero también utilizamos talento local. Había cantantes que se defendían ahí en la iglesia. Y una de esas noches le pedimos a una hermana que cantara. Para decírtelo claro, le salió mal el canto, la regó, podríamos decir, si lo queremos decir así. Terminó la reunión. Yo me encontraba recogiendo mi equipo y mientras tanto conversaba con un hermano ahí. Ya habíamos despedido a la gente, quedaban unas cuantas personas nada más allí conversando. Y la hermanita que cantó, yo la miraba que se me acercaba y no se me acercaba, y de reojo la miraba como que se quería salir por la puerta de atrás para no pasar por donde yo estaba. Y por fin lentamente se me fue acercando y me dice: ay, pastor, discúlpeme, le eché a perder la reunión con ese canto, me salió mal el canto. Yo me mordí la lengua, no dije nada. En otra ocasión, en otro tiempo, a lo mejor le hubiera dicho algo como: sí, hermana, la verdad que la regó, la embarró, alguna cosa le hubiese dicho, pero me quedé callado. Y el hermano que estaba al lado conmigo conversando comenzó: hermanita, no se sienta mal. Hermana, casi ni se notó. Es más, la gente que estaba aquí ni conoce de música, hermana. Rápidamente me di cuenta que él era bien flemático. Estaba tratando de parchar la cosa y apenas estaba sintiendo bien la hermana, cuando otra hermana que estaba al lado ahí conversando con otra persona nos escuchó y se viene como flecha. Y se le queda viendo a la hermana y le dice que si no se notó. Y entonces la miró a la cara y le dice: mira, hermana, la siguiente vez que la pongan a cantar, vale más que usted se prepare bien, porque si no, yo subo y la bajo de donde usted va a estar cantando. Dio la media vuelta y se fue tranquilamente, como que nada había pasado. La pobre hermanita, ¿cómo crees que quedó? La hermana melancólica, quedó destruida emocionalmente. Pero para la colérica ella no hizo nada malo, simplemente le dijo las cosas como eran, que se preparara, que tomara en serio las cosas. Muy bien, vamos a seguir adelante. Mira el consejo para el colérico, Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué hermoso consejo para los coléricos. Aunque es tu naturaleza hablar directo, hablar fuerte a la gente, piensa que con eso haces heridas emocionales. Aprende a buscar palabras que más bien sean medicina emocional para aquellos con quienes tú tratas. Muy bien, vamos a ver otra característica. El colérico tiende a ser rencoroso. O sea, no se le olvidan las cosas, constantemente está recordando lo que le hicieron. Yo digo que el colérico anda rumiando constantemente. Nada más le falta la pezuña hendida, porque rumia constantemente. De paso te digo, no olvida las cosas fácilmente el colérico, a menos que tenga un temperamento controlado por el Espíritu de Dios. Él se anda envenenando emocionalmente, recordando lo que le hicieron meses atrás o años atrás, porque no tiene la habilidad de perdonar, de sacar de su corazón aquellas cosas, aunque le hayan dicho: discúlpame, me equivoqué, perdóname. Muy bien, vamos a dejar por un lado a los coléricos. Ahora vamos a pasar con el melancólico. ¿Cómo es el melancólico? El melancólico tiene muchas fortalezas. Para comenzar, el melancólico es dotado
O sea, esa persona le gusta la lectura profunda, aprende las cosas fácil, le gusta las cosas complicadas. Es analítico, analiza detalles de la vida que otros no analizan. Nosotros a veces no somos tan analíticos, pues sobre todo los sanguíneos, pero un melancólico analiza cada detalle de la vida. Yo lo noto aún en mis nietos. Por ejemplo, un tiempo atrás llegó mi hija a casa y vive cerca de casa de con nosotros, y llega y me pregunta que si estaba mamá en casa. Le digo, mi amor, yo llegué de la oficina, no la encontré, no sé si regresa pronto. Ay, qué lástima, porque tengo que ir a tal lugar y yo pues quería dejarle a los niños porque no puedo llevármelos donde voy. En fin, ya sabía para dónde iba la ingrata con esa cancioncita. Le dije, no te preocupes, déjamelos aquí, total yo los atiendo. Ay, al cabo que no me voy a tardar. No le hagan caso a esos hijos ingratos, hermanos. Le enchufan a los nietos, se van tranquilamente y se despreocupan. Y efectivamente eso pasó. Y ni llegaba mi esposa ni mi hija. Les puse un programa educativo en la televisión y yo estuve trabajando en la computadora. Pues mis nietos, el mayor Michael es melancólico. Luego la niña Yamani es bien sanguínea, salió peor que el abuelo. Y el nieto menor, Julian, él es medio flemático. Pues la niña estaba intranquila, Michael y Julian tranquilos viendo ese programa educativo, la niña saltando, brincando, y ya me aburrí, y cuando viene mi mami, porque dijo que nos iba a llevar al parque, y ya me quiero ir, ya me tenía hasta el gorro. Y en un momento dado que vuelve a decir, y ya me quiero ir, yo le dije, pues yo también quiero que te vayas. La niña siguió brincando, saltando, ni atención me puso, y yo seguí trabajando en mi computadora. Pues en un rato se me acerca mi nieto Michael y me dice, Grandpa, te quiero hacer una pregunta. Le digo, a ver, hijito, dime. Y de paso te digo, mi amigo, se me había olvidado lo que yo ya había dicho. Y me dice, Grandpa, ¿por qué dijiste que querías que nos fuéramos? Ni estaba hablando yo con él, ¿te fijas? Pero él registró lo que yo dije, lo analizó. No sé qué se le vino por su mente, pensó a lo mejor mi abuelito no nos quiere o lo estamos molestando, pero él quiso indagar. Y le tuve que dar vuelta al asunto para parchar la situación. Ay, mijito, es que como tu mamá los va a llevar al parque, yo también quiero que vayan, y por ahí salí de la situación. Otra característica es que es trabajador. El melancólico no es de esos que enciende al mundo, pero tú le das una responsabilidad y la cumple. Otra característica es que es autodisciplinado. En contraste al sanguíneo, se disciplina, sigue un orden en la vida. El melancólico. Otra característica es que es abnegado, prefiere perjudicarse a él en vez de que otros se perjudiquen, que él sea el perjudicado y no otros. Tiende a ser estético, o sea, ve detalles de la vida, aquellas cosas que a veces no vemos nosotros. El melancólico ve esos detalles de la vida. Hasta allí parece que el melancólico está listo para ser trasladado al cielo, ¿no te parece? Pero también tiene debilidades. ¿Cuáles son? Vamos a verlas. Para comenzar, es variable, no como el sanguíneo, que tiene una cantidad de cambios de emociones en el mismo día. El melancólico es más estable, no se rompe emocionalmente tan fácil, pero una vez que llega a romperse emocionalmente, da una tremenda picada emocional que depende la gravedad del problema que haya encarado en el matrimonio o en el trabajo con los hijos. Puede caer hasta en la depresión y puede tardar días para reponerse emocionalmente. Otra característica es que es autocentrado. O sea, le gusta pasar tiempo a solas y pensar y leer y estar apartado de los demás. Otra característica que tiende a ser vengativo, no que te va a agredir físicamente, simplemente que cuando tú lo hieres emocionalmente, lo aguanta, pero lo guarda ahí. En el momento dado, cuando tú te equivocas, cometes un error, en una forma suavecita, te recuerda que tú también te equivocas, que tú también cometes errores. Otra característica es que es susceptible, o sea, se le lastiman los sentimientos muy fácil. Yo lo noto en mis nietos. Hay cosas que le puedo decir a mi nieta sanguínea que no se las puedo decir de la misma forma a mi nieto melancólico. Tengo que buscar las palabras para decírselo de tal forma que no se le lastimen los sentimientos.
y tiende a ser pesimista. También es otra característica de el melancólico. Otra de ellas es que tiende a ser teórico, crítico y puede ser negativo. Muy bien, vamos a dejar por un lado al melancólico y ahora vamos a pasar al flemático. ¿Cómo es el flemático? El flemático tiene buenas características también. Vamos a comenzar viendo las fortalezas. Tiende a ser plácido, sea agradable, amigable, como se le llamaría también bonachón, es confiable, o sea, de ese tipo de persona que es buen amigo, puedes depender de él. Otra característica de él es que es objetivo y también es diplomático, o sea, en contraste al colérico que dice las cosas a lo pelado, así en la cara, el flemático piensa antes de hablar, busca la forma de decir lo que tiene que decir, pero sin lastimar sentimientos, analiza la situación y dice: si le digo esto, se va a lastimar, va a pensar de esta forma, se le van a lastimar los sentimientos, y busca la forma de decir las cosas, y cuando ya lo dice, ya lo ha analizado, ya lo ha estado estudiando y dice las cosas diplomáticamente. Tiende a ser organizado, le gusta el orden al flemático, y también humorista, pero el tipo de humor del flemático es lo que le llaman humor seco. Te cuento un chiste y tú te quedas rascándote la cabeza, ¿qué quiso decir este ingrato con eso? Es lo que llaman ese humor seco, o sea, one-liners, dicen en inglés, sería como chistes de un verso y casi siempre con una naturaleza sarcástica. Vamos a ver las debilidades del flemático. Para comenzar, es sin motivación, lento el ingrato, le pide permiso a un pie para mover el otro. Por otro lado, otra característica es que tiende a ser egoísta. De alguna forma piensa en sí mismo y no siempre en los demás. Tiende a ser autoprotector, no hace las cosas en la vida, aunque tiene la habilidad de hacerlo, pero simplemente porque ¿qué si no me sale bien? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo voy a quedar? ¿Cómo va a salir esto? ¿Qué imagen de mí va a quedar? En fin, y se preocupa mucho por él mismo, es autoprotector. Tiende a ser indeciso, le cuesta tomar decisiones, piensa mucho, va a tomar una decisión, pero ¿qué si no sale bien? ¿Y qué si pierdo en esto? En fin, y lo piensa demasiado. Por otro lado, tiende a ser cobarde, es otra característica de él. Por lo mismo, tiene temor en la vida de hacer cosas, de tomar decisiones, y también tiende a ser ansioso. Se le nota que ante cualquier decisión se pone inquieto, ansioso, nervioso. Ninguno de nosotros es 100% de un tipo de personalidad. Sin duda, cuando yo estaba describiendo al sanguíneo, al colérico, melancólico, flemático, ya fuera en el área de fortalezas o de debilidades, a lo mejor tú decías: ay, ese soy yo. Pero después pasaba a otro temperamento en fortaleza o debilidad: ay, pero también tengo de eso. ¿Por qué razón? Porque todos somos una combinación de los 4 temperamentos. Nadie es 100% de un tipo de personalidad. O sea, tú te encontrarás en más de un tipo de personalidad. Esto se debe a que todos tenemos un porcentaje de cada tipo de personalidad. Quiere decir que somos una combinación de los 4 temperamentos. No obstante, siempre hay un tipo de personalidad que predomina en cada uno de nosotros, y eso es lo que se le llama el temperamento primario. Y después entonces hay también un temperamento secundario que sale a la superficie. Y cuando se describe a una persona con su temperamento o el tipo de temperamento que tiene, es lo que se le llama combinación. O sea, podemos identificarnos como un sanguíneo colérico, melancólico colérico, flemático melancólico, etc. En mi caso, los 2 temperamentos predominantes míos son sanguíneo colérico. Cuando alguien me pregunta ¿qué tipo de temperamento tienes?, yo digo: yo soy sanguíneo colérico.
Ya de los otros dos temperamentos, flemático y melancólico, tengo muy poquitito. Siempre tú vas a tener algo de los 4 temperamentos, pero siempre hay 2 predominantes. Uno, el primario, y luego viene el temperamento secundario. Ahora, otra cosa interesante. En los 4 grupos encontramos los extrovertidos y los introvertidos. En los 4 temperamentos tú vas a encontrar que unos son introvertidos y otros son extrovertidos. ¿Cómo funciona eso? El sanguíneo y el colérico son extrovertidos. Y sabes, a mí me cuesta estar a solas, porque mis 2 temperamentos predominantes son extrovertidos. Yo necesito tener compañía, tener con quien conversar. Por otro lado, el melancólico y el flemático son introvertidos, o sea, los de temperamento melancólico y flemático tienden a pasar más tiempo a solas, querer tener momentos a solas, estar callados, pensar, meditar, no estar donde hay mucho ruido, mucho movimiento. Digamos que tú eres una combinación de sanguíneo, melancólico. ¿Qué va a suceder en tu experiencia en una combinación de este tipo? En ocasiones, usted se sentirá social y amigable, demostrando así su personalidad extrovertida. En otras ocasiones, usted preferirá estar tranquilo y solo, demostrando así su personalidad introvertida. Yo no sé tú, mi amado, mi amigo, pero yo conozco personas que sí son sociables, les gusta pasar tiempo con otros, pero llega un momento cuando ya quieren estar a solas, quieren tener su propio espacio. Mi esposa es así, ella es colérica, melancólica, un temperamento es extrovertido, el otro es introvertido. Ya hay momentos que ella es muy sociable, pero hay momentos que quiere tener su propio espacio, estar leyendo a solas, comer sola, tranquila, meditar. Si eso te pasa a ti, quiere decir que tú tienes un temperamento introvertido y el otro, o en tu temperamento hay una parte introvertida y otra extrovertida. Si hiciéramos un examen de temperamentos, tú descubrirías que exactamente esa sería la situación, si es que a ti te sucede lo que yo estoy describiendo. Ahora, entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo encontramos las 4 clases de personalidades. Es interesante que el Señor Jesús, cuando llamó a sus discípulos, no escogió un tipo de temperamento, porque entonces hubiésemos dicho, ese es el temperamento perfecto, ese es el temperamento bueno. Él escogió de los 4 temperamentos. En nuestra siguiente presentación vamos a hacer un análisis de los temperamentos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, o por lo menos de 4 de ellos. Y vamos a descubrir que cada uno de ellos era diferente. Sin embargo, el Señor Jesús escogió para sus discípulos o como discípulos personas de diferentes temperamentos. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús sabía que ese grupo de discípulos iba a necesitar que se apoyaran, se fortalecieran, se complementaran unos a otros con las fortalezas de sus temperamentos. No escogió un solo temperamento. Algo interesante también vamos a descubrir en la siguiente presentación, que sin el control del Espíritu Santo, cuando esos discípulos tenían sus temperamentos no controlados por el Espíritu de Dios, fueron un desastre. Tú lees en los evangelios lo que se le llama Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y descubres la experiencia de ellos, lo que allí se registra de la vida de ellos, y descubres que solo conflictos hay entre ellos, solo las debilidades salen a la superficie en el trato unos con otros. Tú encuentras orgullo, encuentras odio, egocentrismo, avaricia y una cantidad de debilidades en la vida de los apóstoles. Pero por otro lado, tú vas al libro de los Hechos de los Apóstoles y descubres
que esos mismos discípulos, con sus mismos temperamentos, ahora actúan diferente. Ahora hay unidad, hay amor, hay comprensión, hay altruismo. Los mismos temperamentos, pero ahora controlados por el Espíritu de Dios. Y cuando yo leo eso en la Biblia, eso me ayuda, me da esperanzas a mí, porque me dice que hay esperanzas para mí, hay esperanzas para mi matrimonio, hay esperanzas para mi iglesia, hay esperanzas para ti también. Porque lo que el Señor Jesús hizo por los discípulos puede hacer por ti y puede hacer por mí también. ¿Qué hizo la diferencia? Que los discípulos ahora tenían un temperamento controlado por el Espíritu de Dios. Los discípulos habían cedido, rendido su voluntad al Señor Jesús y ahora tenían un temperamento controlado por el Espíritu de Dios. Los mismos discípulos con los mismos temperamentos, pero ahora controlados por el Espíritu de Dios. En la siguiente presentación también vamos a descubrir que el temperamento no cambia. Lo que cambia es el carácter. Hay diferencia y vamos a describir la diferencia entre temperamento y carácter. El temperamento simplemente se mantiene controlado por el Espíritu de Dios. El carácter sí cambia, y el carácter cambia basado en varias influencias o varias situaciones, y vamos a hablar por lo menos de 3 cosas fundamentales que puedan ayudar a que tu temperamento cambie. No te vayas a perder la siguiente presentación que vamos a tener de esta serie titulada Serie Familiar, Bases para un Matrimonio Feliz. Pero en esta oportunidad, al terminar esta presentación, yo te quisiera invitar para que tú decidas rendirle tu voluntad a Cristo Jesús, que le pidas que lo que hizo por los discípulos, sus discípulos, que lo haga también por ti, que te ayude a utilizar las fortalezas que tú tienes en tu temperamento para mejorar tu relación matrimonial y familiar, y que las debilidades que tienes, que te dé el poder de lo alto para ser humilde y permitir que su Santo Espíritu las mantenga controladas. ¿Quieres eso? Ora conmigo. Señor Jesús, bendícenos en esta oportunidad. Permite que nuestros temperamentos estén controlados por tu Espíritu. Cambia nuestro carácter, ayúdanos a parecernos más a ti, y que en el proceso seamos de bendición para los demás, porque te lo pedimos, Padre Celestial, en ese nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén.